Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet Paula López Alcázar y en el transcurso de este video nos estarán acompañando Eduardo Andrés Sierra Delgado y Jader Jarid Aviles Reyes. Nosotros les vamos a exponer sobre conflicto y negociación, además de eso sus diferentes tipos, sus enfoques, entre otras cosas. Esperamos que este video sea de mucha ayuda para ustedes y que puedan comprender los temas antes mencionados. Antes de comenzar a hablar sobre los enfoques del conflicto y los tipos de conflicto, tenemos que contextualizarnos a qué es un conflicto. Cuando hablamos de conflicto estamos hablando de algo que se percibe, es decir, algo que perciben una de las partes sobre la otra. Es decir, cuando ve que le puede pasar algo negativo, un efecto negativo, está por ser afectado negativamente la otra parte, digamos, de todas las partes interesadas. Cuando estamos hablando de algo que se puede percibir, estamos hablando de algo netamente subjetivo, es decir, algo que puede que para una persona parezca una problemática, un efecto negativo, pero puede que para otra persona no sea un efecto negativo. Ahora sí podemos avanzar a aquellos cambios que ha tenido el concepto de conflicto a lo largo del tiempo, es decir, los enfoques del conflicto. Como primer enfoque tenemos el tradicional, donde se plantea que el conflicto era algo malo, que era algo simplemente negativo, sinónimo de, digamos, irracionalidad, destrucción, toxicidad. Es decir, que era algo que era completamente dañino y algo que debía evitarse a cualquier manera. Esto era el resultado de, digamos, de la mala comunicación y confianza entre las partes. La solución más, digamos, óptima del conflicto en ese entonces era atacar la causa raíz, digamos, del problema. También está el punto de vista interaccionista o el enfoque interaccionista, donde habla de que todo conflicto es necesario y se promueve, pero esto no quiere decir que todo conflicto sea bueno. Y pues sí, existen conflictos que son buenos, que afectan positivamente el desempeño de un grupo, que son los llamados funcionales, y están los que afectan negativamente el desempeño de un grupo, que son llamados disfuncionales. Y para entender de mejor manera cuando un conflicto es, digamos, disfuncional y cuando es funcional, debemos entender cuáles son los tipos de conflicto. Entre ellos tenemos los conflictos de tarea, los de relación y los de proceso. Cuando hablamos de conflictos de tarea, estamos hablando de aquellos conflictos que tienen relación con lo que el contenido del trabajo y las metas del trabajo. Cuando hablamos de los conflictos de relación, estamos hablando de aquellos conflictos relacionados con, valga la redundancia, relaciones intrapersonales. Y también están los de procesos, que están relacionados, se centran en cómo se realiza el trabajo. Ahora continuamos con el proceso del conflicto, el cual se divide en 5 etapas. La primera, la cual se llama posición potencial o incompatibilidad, consiste en presenciar aquellas condiciones negativas que pueden afectar directamente a una de las partes. Estas condiciones pueden ser de comunicación, de estructura o de variables personales. Posterior a esto está la etapa número 2, la cual se llama cognición y personalización, la cual se aplica una vez se percibe, se evidencia que hay una condición de las anteriores o varias que afectan negativamente una de las partes. Y una vez que se conoce esa condición que afecta negativamente una de las partes, se conoce en sí de qué se trata el conflicto. Y después de esto se va a la etapa número 3, la cual se llama intenciones, que esto es para determinar cómo se va a comportar el competidor con esta, digamos, con estas condiciones mencionadas anteriormente, con ese efecto negativo que va a, digamos, a presenciar la otra parte. Esta es la parte número 4, la etapa número 4, la cual se llama comportamiento, el cual es, aquí hablamos cómo se comporta la otra parte referente al conflicto. Entonces, cuando tú sabes cómo se comporta y tú lo prevés, puedes obtener unos resultados que ya pueden ser, que aquí ya vamos a la etapa número 5, que puede ser de mayor desempeño del grupo o de menor desempeño. Cuando hablamos de mayor desempeño, estamos hablando de unos resultados funcionales, es decir, que el resultado del conflicto mejoró el desempeño del grupo. Y cuando hablamos de menor desempeño del grupo, estamos hablando de que fue un conflicto disfuncional, es decir, que obstaculizó el desempeño del grupo. Hola, buenas a todos. Yo soy Javier Avilés. Voy a seguir con lo concerniente a lo que es negociación. Bueno, en su concepto más básico, la negociación puede ser definida como un proceso en el que dos o más partes
pueden intercambiar bienes o servicios y tratan de ponerse de acuerdo en una tasa de cambio para cada quien. Esto pues es el concepto pues más genérico, pero no hay que pues atenerse simplemente a una situación de negocio comercial. Básicamente, si nos ponemos en un contexto organizacional, en el rol de un empleado, el concepto de negociación cobra vida en el momento en el que, por ejemplo, se efectúa una contratación, en el momento en el que tú como empleado y la otra parte como empleador empiezan a colocarse de acuerdo entre salarios, prestaciones, horarios, etcétera, ya que pues ambas partes, en este caso dos, empiezan a dialogar acerca de sus intereses y converger. Partiendo también de este mismo ejemplo, pues otra negociación también se puede ver entre tú como empleado y tus compañeros de labor, a través de la realización de sus propios deberes o tareas dentro de la organización. Además de esto, pues también podemos irnos al término en su sentido más comercial, puesto que cada quien dentro de una empresa tiende a cumplir una labor y siempre va a haber un cliente, sea interno o externo, en el cual nosotros vamos a poner pues nuestro mayor empeño en llegar a acuerdos comerciales, establecer precios, cantidades, etcétera. Siguiendo pues con lo que es negociación, hay distintos enfoques, o esto se puede ver de distintas perspectivas. Para esto hay dos en específicos. Están los acuerdos, entiendas acuerdo como sinónimo de negociación de tipo distributivo, y también están los integradores. Aquí en la presentación podemos ver que hay unas características claves que nos ayudarán al final a diferenciar entre las particularidades de cada uno para que estas queden más claras, pero procederé a explicarles de manera más clara en qué consiste cada uno. Bueno, el enfoque o acuerdo distributivo, desde este punto de vista, desde este enfoque, hay que entender que cuando se está negociando es porque ambas partes quieren obtener algo. Desde este enfoque, ese algo puede ser visto como un pastel o una parte fija, y ambas partes quieren la totalidad de esa parte fija. Por lo tanto, empieza a haber, digámoslo de esta forma, un conflicto de intereses. Este enfoque puede ser visto como un enfoque tradicional, ya que básicamente es el que más se presenta en los contextos reales. Desde este punto de vista, digamos que todo lo que una de las partes obtenga, lo obtendrá a expensas de la otra parte. Un ejemplo claro de esto, un contexto organizacional que podamos entender, sería también los procesos de contratación. Específicamente cuando se trata de establecer un salario. Tú como empleado y la otra parte como empleador, ambos quieren, digamos que un punto ideal. Básicamente tu punto ideal es el que te pagaran pues la mayor cantidad posible, y el empleador pues un punto ideal, él quisiera que tú trabajaras sin que él te tuviese que pagar. En este punto de vista, el extremo del empleado es cero si hablamos de dinero, y tu punto o tu interés es la cantidad más alta. Entonces, si vemos este dinero como una parte fija, digamos que cada centavo que tú obtengas en tu salario es un centavo que tu empleador está dejando de ganar o está dejando de hacer parte de sus ganancias. Y visto desde la otra perspectiva, todo salario, todo dinero, cada centavo que él se está ahorrando en tu salario es un dinero que tú no estás obteniendo. Es decir, cuando tú ganas desde este enfoque, él está perdiendo o está dejando de ganar. Y lo mismo pasa viceversa. Hay dos situaciones, digamos, bastante curiosas o importantes que cabe resaltar, y es que en este tipo de enfoque o negociaciones siempre se busca, digamos, establecer la oferta inicial. Se dice que aquel que establezca un punto inicial de negociación tendrá la ventaja. Desde nuestro punto de vista siempre se nos ha dicho, o una pregunta
que siempre está en nuestras mentes a la hora de una entrevista es cuánto esperas ganar. Se dice que cuando a ti te hacen esta pregunta en una entrevista de trabajo, te están dando realmente un poder bastante importante, porque si acertas esta cantidad, pues estás marcando el punto de inicio de esa negociación y sabes que los márgenes pues no variarán mucho desde el punto que tú establezcas. Obviamente pues no vas a decir una cantidad abrupta de dinero, sino vas a decir aquella cantidad máximas que con sentido esperes que tu empleador esté dispuesto a entregarte. Es decir, tienes que dar una respuesta que sea lógica, no algo pues abrupto. Además de esto, desde el punto de vista del empleador, otro hecho importante es establecer plazos fijos de tiempo. Hay situaciones en las que pues el empleador necesita de una mano de obra calificada que es de difícil acceso y se podría decir que en este caso es el empleado o la persona a la que se quiere contratar quien tiene el sartén por el mango, digámoslo así. Desde este punto de vista, pues lo que podría hacer el empleador, si ve que hay bastante poder de parte del empleado en la negociación, es establecer un acuerdo o un tiempo bastante corto en el cual esperar esa respuesta para disminuir el margen de negociación y que restarle poder a la contraparte y que ésta pues sea una situación difícil en la que no pueda pensar mucho y tal vez acceda a las negociaciones iniciales. Bueno, ahora siguiendo con el otro enfoque que son los acuerdos integradores, en esta parte pues es bastante contrario a lo anterior, básicamente ya que aquí no hay un conflicto de intereses. Aquí se busca llegar a una solución o hay distintas alternativas de tal forma que al final de la negociación ambas partes obtienen lo que quieren. Desde aquí, es decir, aquí hay un ganar-ganar, ambas partes ganan. Por eso en esta tabla pues están las características más elementales de cada uno, está la meta. En el acuerdo distributivo la meta es obtener la mayor tajada del pastel, como lo mencioné anteriormente, y en el integrador es que ambas partes queden satisfechas. En cuanto a la motivación, ambos buscan ganar, pero a expensas de que el otro pierda. Y en el integrador ambos buscan ganar. En cuanto al centro de las posiciones, en el distributivo, pues cada uno es una posición y unos límites de negociación. Y en cuanto al integrador, esto cambia según qué tanto converjan sus intereses. En cuanto a los intereses, en el distributivo son opuestos, estos chocan. Y en el integrador, estos son congruentes. En cuanto a compartir información, en el distributivo esto no pasa mucho, ambos se cierran. Y en el integrador, ambos comparten porque esto facilita bastante la negociación. Y en cuanto a la elaboración de relación, como ya lo dije, en el acuerdo distributivo incentiva relaciones a muy corto plazo y el integrador a largo plazo. Ahora, pasando a los tipos de negociación, estos están muy arraigados a los enfoques. Los criterios de clasificación son según el modo. Aquí encontramos negociación explícita, que es aquella en la que pues ambas partes son conscientes de que se está negociando. Puede parecer que pues en una negociación ambas partes obviamente deben estar conscientes, pero a veces la negociación es tan tácita, tan implícita, que quizá al inicio de la negociación ya alguna de las partes obtuvo lo que quiso y pues no hace falta más discusión. Según el modo sistema, aquí estamos viendo la competitiva, que digamos, cada uno busca ganar a costa de lo del otro. En la integradora, pues ambos buscan establecer sus propios intereses, converger en intereses y que ambos ganen. Y en la mixta, pues es un poco una mezcla de ambos en los que, digamos, los intereses no convergen del todo, pero que otra persona gane no quiere decir que tú pierdas.
de cierta forma. Según los resultados obtenidos, tenemos la negociación de suma cero o de conflicto, en los que, pues, aquí, digamos que cuando el otro gana te está restando a aquello que tú quieres obtener, por lo tanto, pues ninguna de las dos cede con facilidad, porque es ceder parte de lo que quieres ganar para dárselo al otro. En cuanto a la suma positiva o de coordinación, digamos que aquí dos personas se unen para lograr un objetivo. Entonces ese esfuerzo que tú haces o eso que tú cedes realmente va también para tu propio beneficio, en cuanto a esas actividades y esos esfuerzos estén bien coordinados. Según el estilo, sería negociación inmediata. Esto también busca una relación a muy corto plazo. Sobre todo se ve en los términos comerciales. Cuando tú compras algo, apenas te establecen un precio que tú consideras que es adecuado, lo compras. Digamos que de pronto no hay un servicio postventa, y ahí muere lo que es la relación, y la negociación se va de forma inmediata, una compra fácil y rápida. Y en la negociación progresiva es algo que se da por etapas, y pues incentiva que los términos de la negociación vaya más en relación de carácter de agilidad, interés personal por las otras personas, empatía, amabilidad. Te basas más en otras perspectivas, porque va a ser una negociación larga, tal vez la venta de una casa, un proyecto grande, en los que van a estar cerca por un buen periodo, un periodo amplio, y pues entonces es algo que se va dando por etapas, y te fijas más en otros criterios. Y según el nivel de análisis, pues simplemente está la negociación interpersonal, en los que también pues los criterios no son de tipo comercial, sino que está más arraigado a los intereses personales en cuanto a las relaciones entre persona y persona, y personalidades, por decirlo de alguna otra forma. Bueno, ahora vamos a explicar el proceso de la negociación. En la diapositiva observamos un modelo simplificado del proceso. Nos dice que consta de 5 etapas. La primera, que es la preparación y planeación. Segunda, definición de reglas generales. Como tercero tenemos la aclaración y justificación. Cuarto, la toma de acuerdos y solución de problemas. Y por último, el cierre e implementación de la negociación. Primero, la preparación y planeación. Antes de comenzar a negociar, debemos realizar unas tareas de investigación que nos permitan conocer cuál es la naturaleza del conflicto. Para esto podemos utilizar diferentes preguntas, hacernos diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué hizo que se originara el conflicto? ¿Cuáles son los intereses de la otra parte? ¿Cuál es la meta de esa negociación? ¿Quiénes están involucrados y cuáles son sus percepciones acerca del conflicto?, entre otras. Por ejemplo, si yo soy gerente de compras de una empresa de computadores y mi meta es lograr una reducción significativa de los costos de mi proveedor de teclados, esta meta debe permanecer clara y ser el principal foco de cada una de las discusiones, y no dejar opacar esta meta por otros temas. A menudo resulta muy útil redactar por escrito las metas que tenemos y los rangos de resultados que queremos obtener, es decir, desde el resultado más esperado hasta el resultado menos aceptable, para así poder llegar a una negociación, a un acuerdo con la otra parte, y que las dos ganen de acuerdo a sus intereses. Bueno, también podemos realizar una evaluación acerca de lo que pensamos son las metas de nuestro opositor, realizándonos preguntas tales como qué es lo que ellos quieren, qué es lo que piden, qué es lo que esperan sacar del conflicto, qué tan atrincherados pueden estar ellos en su posición. Además de eso, también si están dispuestos a llegar a un arreglo, entre otras preguntas. Cuando realizamos esta investigación, podemos tener bases o fundamentos
y argumentos que nos harán estar mayor equipados y tener un sustento al momento de enfrentarnos a nuestro opositor. Es decir, estaremos mejor equipados para enfrentar sus argumentos. A partir de toda la información reunida, podemos identificar una estrategia. Los jugadores profesionales de ajedrez, ellos tienen una estrategia parecida, es decir, ellos estudian a su oponente y saben por anticipado cómo van a responder frente a una situación dada, cómo van a responder frente a un movimiento de su oponente. Entonces nosotros, como parte de nuestra estrategia, debemos investigar y saber cuál es la mejor alternativa para mí y cuál es la mejor alternativa para mi oponente, para así poder llegar a un consenso y que ambas partes puedan ganar en el proceso de negociación. Bueno, ahora vamos con la tercera etapa, que es la aclaración y justificación. Luego de haber definido las reglas generales de la negociación, usted y la otra parte, es decir, su opositor, deben informar, aclarar, ampliar, justificar y argumentar por qué están en esa posición. En este punto, usted debe informarle a su oponente cuál es su posición, por qué llegó a esa posición y qué es lo que pide para llegar a un proceso de negociación. En este punto no debe ser motivo de confrontación entre las dos partes, sino por el contrario, debe verse como una oportunidad para poder informar y educar a su opositor acerca de su postura. En este punto usted puede ayudarse de documentación y de información que sustente su postura, y esta documentación puede ser entregada a su otra parte para así ambos saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus posturas y por qué llegaron a esas peticiones iniciales. Bueno, continuamos con la toma de acuerdos y la solución de problemas. Esta etapa es la esencia de todo el proceso de negociación, ya que es aquí en donde se toman decisiones y se llega a un acuerdo. Aquí es fundamental que ambas partes pongan todo su empeño en hacer concesiones para que puedan sacar frutos de todo este proceso. Bueno, llegamos al cierre e implementación de la negociación, la cual es la etapa final de todo este proceso y consiste en la formalización del acuerdo que se ha alcanzado y el desarrollo de todas las metodologías y el procedimiento para que se dé cumplimiento y vigilancia a la negociación. En las negociaciones importantes que van desde acuerdos laborales hasta acuerdos de arrendamiento, digamos que el proceso de cierre e implementación de la negociación se debe llevar de acuerdo a los pasos de un contrato. Pero en casos generales, el proceso de cierre e implementación de la negociación no es nada más formal que un apretón de manos entre las dos partes negociantes. Ahora vamos a explicar el método de negociación Harvard. Este método es uno de los más utilizados por las empresas a lo largo del mundo por su gran utilidad y su simplicidad. Es decir, se caracteriza por ser simple y práctico. Este método fue desarrollado a finales de los años 70 por los profesores Roger Fisher, William Ury y Bruce Payton, y nos enseña a negociar de forma eficiente a través de un proceso que se concentra en identificar y satisfacer los intereses, aunque no sean compartidos desde un principio. Este método está basado en 4 principios claves, que el primero es separar a la persona del problema. Segundo, concentrarse en los intereses de cada una de las partes y no en las posiciones de ellos. Tercero, inventar opciones de mutuo beneficio, es decir, que cada una de las partes pueda ganar dentro del proceso de negociación. Y por último, insistir en la aplicación de criterios objetivos. Y para finalizar, tenemos el concepto de inteligencia emocional, IE.
la cual es la capacidad que tiene una persona para ser consciente de sí mismo, es decir, reconocer las emociones propias cuando las experimenta. Y también detectar las emociones de los demás y manejar claves de información emocional. Este concepto tiene muchas aplicaciones dentro de diferentes campos, como por ejemplo en la selección de personal es muy utilizado el concepto de inteligencia emocional, en la toma de decisiones, en la creatividad, motivación, liderazgo, en las negociaciones, en el servicio al cliente, entre otros. In conclusion, there is a direct relationship between specific issues, conflict, negotiation, and emotional intelligence because within an organization the conflicts are specifically due to a disagreement, so it is necessary to find a solution that makes all parties happy. This happens through negotiation. Do not forget that all this happens between people and to the extent that these people manage to agree and reconcile, having a good management of their emotions and interests, emotional intelligence.